de Isaías capítulo 42, en el verso número 6 y número 7. Quiero empezar ahí. Dice la palabra del Padre en esta mañana, Isaías 42, verso número 6 y verso número 7. La palabra del Padre en esta mañana dice, Isaías 42, 6. Yo, Jehová, te he llamado en justicia, te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Voy a repetir el verso 7. Para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. El ministerio de la liberación fue uno de los ministerios más visibles y activos en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y tiene que también seguir siendo el día de hoy en la iglesia, que es su cuerpo. Y consiste justamente en este pasaje, nos está revelando un poco acerca del ministerio de la liberación. Dice para que abra los ojos de los ciegos, pero dice para que saque de la cárcel a los presos. Hay mucha gente que en esta mañana me oye y que de alguna forma se siente prisionero, ¿verdad? En su alma, prisionero en su mente, prisionero en sus pensamientos, en sus deseos, otros en sus pasiones desordenadas, o en actitudes o en estilos de vidas lejos de la voluntad de Dios. Y dice, y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Hay otros que son prisioneros de la amargura, del resentimiento, del dolor, de la tristeza, ¿verdad? De la angustia, de la depresión, del estrés, de la ansiedad. Entonces, mis amados, ¿verdad? Yo quiero en este tiempo tomar este tema, que es uno de los temas que vamos a estar compartiendo justamente en el discipulado, que es la importancia de la sanidad interior y liberación. Quiero empezar entonces, conforme a este material que Dios me permitió escribir, decirte lo siguiente. ¿Por qué necesitamos liberación? ¿Cuál es la importancia de la liberación? Quiero decirte lo siguiente. Necesitamos liberación porque toda persona, quien quiera que sea, arrastra cadenas del pasado. Toda persona, rica o pobre, ¿verdad? Que sepa o no sepa, es decir, pueda tener un nivel o no lo pueda tener. Toda persona, quien quiera que sea, arrastra cadenas, dice, del pasado, traumas, ataduras del alma, zonas oscuras en su alma, pecados sin confesar, pactos y compromisos espirituales que hizo muchas veces en la soledad, maldiciones generacionales familiares que mucha gente arrastra, ¿verdad? Mucha gente arrastra maldiciones generacionales familiares. La misma enfermedad que mató al padre o a la madre es muchas veces la misma enfermedad que está sobre el hijo o sobre el nieto. Hay una herencia de maldición generacional en mucha gente, y a pesar de que son creyentes. Muchos, por ejemplo, al nacer fueron dedicados a ídolos y a demonios que hoy torturan sus vidas a pesar de ser creyentes. También muchos son influenciados por espíritus territoriales que gobiernan casas y territorios, influenciando negativamente en la vida y conducta de la familia. Hay hogares donde siempre el pleito es como el pan de cada día, ¿verdad? Entonces son maldiciones de pleitos familiares donde no hay paz en ciertas casas. Entonces, mis amados, eso tiene que ver con influencias de espíritus, influencias también en el territorio donde la persona está viviendo. Entonces también, maldiciones también activadas por uno mismo. Hay maldiciones que uno mismo ha activado a través de palabras o de conductas negativas. Eso se llaman también automaldiciones. Estoy haciendo un resumen ciertamente porque habría que explicar cada uno de estos puntos para poder llegar a un entendimiento, pero estoy tratando de poder, aquí no tenemos mucho tiempo, pero de una manera así tratar de poder darte, ¿verdad?, una síntesis, se puede decir, de lo que es la importancia. Por eso es que es importante la sanidad interior y liberación.
Esta última parte, por ejemplo, permítame decirte algo interesante. Cuando digo maldiciones activadas por uno mismo, maldiciones le llamamos automaldiciones. Amados y aún creyentes que me están escuchando, creyentes o no creyentes, muchas veces activan esas automaldiciones. Es decir, cuando hablamos de automaldiciones es cuando la persona misma se automaldice a través de palabras y a través de actitudes. ¿Cuántas personas, a pesar que van a una iglesia, sin embargo, muchas veces cuando viene el momento difícil, cuando hay una crisis o cuando hay un pleito, cuando hay un momento de arranque, de amargura, de cólera o de ira, muchas veces comienza a lanzar palabras de automaldición? Por ejemplo, cuando cuando hay un problema, especialmente un problema familiar, matrimonial, hay muchos que dicen: ¿cómo me muriera? ¿Cómo mejor Diosito me recogiera? ¿Cómo algo mejor me pasara? Y entonces la gente se está automaldiciendo. ¿Cómo me fuera, no sé, y ya no regresara más? ¿Verdad? ¿Cómo me fuera en un carro y el carro se volteara y ahí no me quedara y se acaba todo el sufrimiento? Entonces, hay gente que está pasando problemas también de salud o problemas familiares o personales o también financieros, y muchas veces también piensa de esa manera, de una manera equivocada. Entonces la gente se va con esa actitud. Entonces la gente se está automaldiciendo, se está automaldiciendo, y eso activa un espíritu de muerte que comienza a perseguir a esa persona para hacerle daño. Entonces eso le pasa aún hasta creyentes. Aún creyentes, por ejemplo, se automaldicen cuando consultan, conociendo la verdad, sin embargo van a consultar al brujo o al hechicero. Hay creyentes que van a una iglesia, pero sin embargo consultan, entre comillas, un curioso, que en otras palabras vamos a decir un brujo, un hijo del mismo infierno, del mismo Satanás. Sin embargo, no, es un curioso, es mi comadre, es curiosa. No es curiosa, es una bruja, así con B mayúscula. Entonces tenemos que llamarlo como se dice las cosas por su nombre. Entonces las personas van a pesar que van a una iglesia, son creyentes. Sin embargo, yo me he topado, no me han contado, yo me he topado con mucha gente que congregaba en una iglesia, pero de pronto les pasa como Saúl, que consultaba a Dios, pero dice que Jehová no le contestaba porque ya estaba, como se dice, bajo la maldición del pecado. Y como Dios no lo contestaba, entonces dice que él fue a consultar a una bruja, ¿verdad?, para que le conteste si es que acaso le iba a ir bien en esa batalla contra los filisteos. Entonces, mis amados, hay mucha gente que cuando esa persona hace eso, entonces se está automaldiciendo. Está abriendo una puerta para una automaldición. Entonces, ¿cuánta gente, verdad, que aún conociendo o no conociendo las cosas de Dios, están muchas veces dicen: no, es que es brujo bueno? No hay brujo bueno. No, es que ahí cuando fui a esa mesa, ahí estaba el retrato de la Virgencita y también del San Martincito y también del Cautivito, y tenía una cruz y una Biblia. El diablo es religioso, más religioso que cualquiera de nosotros. El diablo se disfraza como ángel de luz. Él no hay ningún problema disfrazarse de religioso, ¿verdad?, para que la gente le crea. Así que eso no te engañe. Así que usted necesita entonces conocer, entonces saber que cuando usted hizo eso se automaldijo. Sigamos con el fondo ahí. Aleluya. Usted entonces, bueno, habría que explicar mucho aquí y un montón de cosas más de automaldiciones. Entonces, mis amados, para terminar esta parte, te digo lo siguiente. Por ejemplo, la Biblia dice: una de las formas como el día de hoy muchos jóvenes están automaldiciendo, ellos mismos se automaldicen, es cuando caen en rebelión y en desobediencia a sus padres. La Biblia dice, por ejemplo: maldito el que deshonre padre y madre. Maldito. Entonces, cuando alguien deshonra a su padre y a su madre, entonces se automaldice. No necesita de que nadie lo maldiga, la persona misma se automaldice, porque escrito está: maldito el que deshonre a su padre y a su madre. Entonces esta generación, voy a decir algo fuerte, está llena de gente que está bajo maldición. Hay gente que carga la maldición encima. Por eso es que en la vida les va mal, porque cargan una maldición sobre sus espaldas, y por eso es que hagan lo que hagan, muchas veces todo se trunca. Entonces habría que explicar muchísimo aquí, pero el tiempo no me da. Estoy haciendo solamente, como se dice, una entrada nada más para que nosotros podamos entender esta verdad.
Entonces el diablo se va a aprovechar de esas puertas abiertas que muchas veces nosotros muchas veces con nuestra actitud o con nuestras palabras abrimos para poder hacernos daño. Déjame decirte también lo siguiente: el propósito de Satanás es amargarte toda la vida, desde que naces, desde que eres niño hasta la edad que tienes, y decir toda la vida. ¿Para qué? Para que camines con dolor en el corazón, para que camines con el corazón quebrantado, con el corazón amargado, con el corazón deprimido, y así no cumplas tu propósito y tu asignación en esta vida. Una persona que carga maldiciones, una persona que tiene el corazón quebrantado, el corazón herido, porque esto es el tema: sanidad interior y liberación. Entonces, cuando una persona, ¿verdad?, tiene el corazón quebrantado, el corazón herido, ¿por qué? Por las cadenas del pasado, por los traumas del pasado, por ataduras en el alma, por la culpa, por el dolor, por el fracaso, por los engaños, por las decepciones, por las traiciones, por los abandonos, es decir, por una serie de cosas que te pasaron. La persona entonces tiene dolor en el corazón. Esa persona entonces no podrá cumplir el propósito de Dios en esta vida, porque el dolor del corazón solamente te hará mirar tu pasado, ¿verdad? Y cuando una persona se mira el pasado, entonces mira su futuro incierto. Su presente es doloroso y su futuro es incierto. Estás atrapado en el pasado, y cuando una persona está atrapado en el pasado, no tiene futuro, ¿verdad? Entonces, lo que el diablo quiere hacer con mucha gente, con usted, mi hermano y mi amigo, es que usted se quede atrapado en el pasado, en los recuerdos malditos del pasado, en el dolor del pasado, en el trauma del pasado, en las heridas del pasado, en la culpa del pasado, y de esa manera usted sienta que no tiene ni siquiera, ¿verdad?, oportunidad en esta vida, o que usted no debería ni siquiera de atreverse a mirar hacia el cielo, porque eres demasiado pecador. Eso es lo que el diablo te dice. Pero yo quiero que sepas entonces en este tiempo que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya, que alguien se goce ahí. Entonces también déjame decirte lo siguiente: todos los llamados por Dios, toda gente de propósito va a experimentar muchas veces en el transcurrir de la vida, va a experimentar rechazo, dolor en el corazón, traumas, decepciones, amargura, resentimientos, mucha falta o mucha tristeza o muchas decepciones en su corazón. Pero quiero que sepas esta palabra. Dice la Biblia: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te va a librar Jehová. Salmos 34, 19. Así que en este tiempo yo quiero que usted sepa esta verdad. Gracias, Jesús. Yo quiero que empiece diciendo: hoy la luz de Jesús llegó a mi vida. Por lo tanto, me rehúso a seguir siendo esclavo de mi pasado, de la depresión, de la angustia, de la culpa, de los errores del pasado. Mi pecado ha sido perdonado, mi culpa ha sido quitada, y me declaro libre, porque a libertad he sido llamado. Gracias, Jesús. Dios es bueno para siempre. Mis amados, en esta mañana yo estoy aquí para decirte que todos nosotros necesitamos entrar en ese proceso de sanidad interior y liberación. Es cierto que nosotros tenemos a Cristo. Yo siempre digo esto, no por jactancia, sino como testimonio. Porque si yo tuviera un año recién en el Evangelio, no podría decirte lo siguiente, ¿verdad? Yo tengo 30 años, y en estos 30 años en el Evangelio, yo he visto gente aún en la iglesia, y aún yo mismo en una temporada, a pesar que íbamos a la iglesia, todavía luchábamos con fortalezas mentales, todavía luchábamos con sentimientos de culpa, todavía luchábamos con sentimientos de fracaso. Es decir, a pesar de que éramos creyentes, todavía hay creyentes que todavía son celosos, hay creyentes que todavía son envidiosos, hay creyentes que todavía, como se dice, la lengua es como de doble filo, ¿no? Como lengua de serpiente, y andamos criticando y murmurando, como se dice, a medio mundo. Mis amados, a pesar que somos creyentes, sin embargo, tenemos actitudes que nos demuestran que todavía necesitamos, ¿verdad?, todavía pasar por un proceso de sanidad, de liberación, de purificación.
Yo digo aquí, algunos se ríen de funigación, donde la sanidad interior es sanarlo, liberarlo, funigarlo, ¿verdad? Meterle todos los insecticidas y matarle todos los bichos. Porque muchas veces el creyente, a pesar que es que yo los he visto, ¿verdad? Y yo mismo también he experimentado en ciertas oportunidades de mi vida, que a pesar que somos creyentes, muchas veces todavía el enojo nos gana muchas veces la batalla. La amargura todavía ha hecho que muchos creyentes aún se peleen con sus vecinos, ¿verdad? El pleito, la contienda, la falta de perdón, los pleitos entre hermanos, las discordias, todo eso, ¿de dónde sale? Es que el corazón todavía le falta ser circuncidado. Porque el creyente, te repito, necesita todavía entrar en un proceso de sanidad interior y liberación. Entonces, una persona cuando viene del mundo, viene cargado, es decir, cuando viene a Cristo, se entrega a Cristo, su espíritu resucita, tiene comunión con Dios, pero su alma quedó afectada. Su alma quedó afectada por cosas del pasado, que la persona necesita entrar en un proceso de ir renovando su mente, de ir sacando esas cosas, como dice el apóstol Pablo, despojándose del viejo hombre. Y esto es un proceso, ¿verdad? Por eso que el apóstol Pablo dice, despojado de toda ira, amargura, resentimiento, pleito, gritería, maledicencia. Dice, despójense, ¿verdad? Hay que dejar todo eso. Pero hay creyentes que tienen años en el evangelio y sin embargo no han dejado ni la ira, ni la gritería, ni la maledicencia. Por eso es que el mundo no ve una iglesia transformada, y por eso es que el mundo, muchos de nosotros, voy a incluirme ahí para no decir que los demás, yo también, hemos sido piedra de tropiezo para mucha gente. ¿Por qué? Porque no han visto cambio en nuestras vidas, ¿verdad? Han visto una vida religiosa, es cierto. De repente salir con una Biblia grandaza, como digo, de 20 kilos ahí. Pero nuestro testimonio habla más que nuestras palabras. Nuestro testimonio, nuestros vecinos nos conocen realmente como somos. Y eso, nuestro testimonio predica más. Así que, mis amados, entonces el cambio en una persona. Entonces hay gente que se pasa diciendo, Señor, cámbiame, 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 cámbiame. Y luego, como no cambian, le echan la culpa a Dios. Dice, yo estoy que le pido a Dios que me cambie y no me cambia. Yo no sé si usted habrá dicho así. Yo sí, aquí quizás alguna vez lo dije. Pero mire qué equivocado que estamos, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que entender que, claro, uno dice, cámbiame, cámbiame, pero ¿qué estoy haciendo? Hay algo que yo tengo que hacer para cambiar, y es morir a mi yo, ¿verdad? Por eso Jesús dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y eso es algo que me compete a mí. Es decir, yo tengo que negarme. Al negarme, estoy matando mis deseos, estoy matando mis apetitos, estoy matando mi vieja forma de ser, ¿verdad? Entonces tengo que morir, eso cuesta. Pero la gente no quiere morir muchas veces a sus deseos, a sus apetitos, y dan rienda suelta, ¿verdad? Y entonces dan rienda suelta a la ira, a la venganza, al enojo. Y entonces, ¿cómo entonces quieren ver un cambio en sus vidas? Entonces, mis amados, por eso es que esos temas vamos a tratar, ¿verdad? A profundidad en este tema que estamos en sanidad interior y liberación. Entonces yo quiero ir aquí terminando porque estoy solamente en una introducción. No puedo ir a profundidad porque si no nos quedaríamos solamente en un punto. Pero, mis amados, el corazón del hombre necesita ser sanado. Hay personas, por ejemplo, que experimentan. Yo aquí dentro también le hemos considerado, por ejemplo, lo que nosotros le llamamos las 5 principales heridas del alma. Aún gente que no está en una iglesia y gente que está en la iglesia. Por ejemplo, he experimentado las 5 heridas del alma, que son, por ejemplo, número 1, el rechazo. Número 2, vamos a verlo aquí. Número 1, el rechazo. Número 2, el abandono. Número 3, la humillación. Número 4, la traición. Y número 5, la injusticia. Toda persona, creyente o no creyente, líder, pastor, quien quiera que sea, ha experimentado esta situación aún en la iglesia. Hay gente que ha sido rechazada, que ha sido herida, que ha sido golpeada, ¿verdad? Y tiene dolor en su corazón. Y ese dolor en el corazón ha hecho que mucha gente se aleje y se aparte del Señor.
Hay gente también que está pasando por el abandono de su esposo, de su esposa, o abandono de sus padres. También hay jóvenes o hay niños que han pasado o han crecido, ¿verdad?, sin un papá, sin una mamá, abandonados completamente. Entonces también eso trae consecuencias sobre su vida, y mucha gente todavía arrastra las secuelas de ese abandono y hacen de la vida de esa persona una vida de queja, de dolor continuo, de tristeza crónica. Y la persona, a pesar que es creyente, sin embargo, por eso es que usted ve creyentes tristes, creyentes como viviendo siempre con el dolor en su corazón, y muchas veces no se explica por qué esa tristeza, que no pueden dejarlo. Mis amados, es porque necesita esa persona ser sanada en esa área de su alma. Gente que ha pasado humillación, por ejemplo, también, que han sido humillados, que tienen heridas en el corazón, traición, también la traición, la injusticia que han pasado. Todo eso han hecho de la persona, han hecho de las personas que no quieren ser, pero que lamentablemente son. Todas estas heridas van de alguna forma alterando la verdadera identidad que Dios nos ha llamado a ser, y terminamos siendo las personas que no queremos ser. Es decir, por todas estas heridas que hemos sufrido, terminamos siendo, escucha bien, terminamos siendo las personas que no queremos ser. Es decir, ¿qué es lo que estas heridas nos han hecho en nosotros? Nos han vuelto desconfiados, nos han vuelto pesimistas. Claro, el que una vez fue traicionado ya se volvió desconfiado. Y entonces dice, no, mi mujer un día me engañó, así que esta que ahora está conmigo, la voy a vigilar bien. Te volvió desconfiado, ¿verdad? Y entonces usted cree que la que tienes ahora te va a engañar como la primera, y entonces comienzas a volverte un celoso, y comienzas posible hasta contratar un detective privado, y comienzas a controlar a qué hora sale, y lo aburres a la mujer mejor se va. Entonces así está pasando con mucha gente, porque la traición, el golpe, la herida que le dejó, lo volvió desconfiado. Lo volvió desconfiado. Entonces te vuelve en la persona que no quieres, que no tienes que ser, pero que lamentablemente eres. Te vuelve entonces celoso, te vuelve entonces deprimido, ¿verdad? Porque la persona que ha pasado por el abandono, entonces cae muchas veces en depresión, y usted no quiere ser, pero no sé, usted cae en esos cuadros de depresión porque te dejaron secuelas. Estas 5 heridas te dejaron secuelas en el alma y te volvieron deprimido, te volvieron también violento. Algunos de pronto pasaron injusticias, y entonces dijeron ellos, no, de bueno no se saca nada, de bueno no se saca nada, así que mejor voy a ser malo, y te volvieron violento cuando usted no quiere ser así. Pero el mismo dolor, el mismo golpe te volvió así. Aleluya. Entonces te volviste una persona que Dios jamás diseñó que tú fueses así. Entonces te volvió desconfiado, celoso, amargado, violento. Te volvió una persona que tú no deberías de ser, pero que lamentablemente eres. Necesitas entrar en un proceso de sacar esas cosas, de que tu corazón se sane, ¿verdad? De que de ese lugar, aleluya, salga la miel. Oh, gloria a Dios, que está retenida allí. En esta mañana, yo voy aquí terminando porque ha sido una introducción, y quiero decirte entonces que lo que Cristo vino a hacer, vino a sanar. Dice la Biblia que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo, para que usted no siga más en cautividad, para que usted no siga siendo más esclavo ni del diablo, ni de sus traumas, ni de sus dolores de su corazón, que vienen ni de su pasado, que lo viene arrastrando hace mucho tiempo. En esta mañana yo quiero que usted sepa que hay libertad, que en la cruz del Calvario Jesús pagó la cuenta de tu rescate, que usted no puede terminar sus días en la depresión, en la angustia. Usted no puede terminar atado, esclavizado, enfermo. Usted no puede terminar en la tristeza y en el dolor crónico. Usted no puede terminar sus días. Usted no puede sumergirse en días de oscuridad, en días de tristeza, donde solamente ves dolor, frustración, donde nunca ves respuesta de Dios, a pesar que eres creyente, donde es todo el tiempo ves solamente pleitos y contiendas en casa, ¿verdad? Y usted mismo ya está desesperado. Usted necesita ser sanado, y usted necesita saber que el que está contigo es mayor, que la luz de Jesús vino, y que usted
no volverá más víctima de su circunstancia, ni seguirás más atado a un cuarto oscuro. En esta mañana, levántate y resplandece. Jesucristo es el Señor de tu vida y Él vino a traer libertad. Vengo para orar por ti. Dios es bueno para siempre. En esta mañana, usted que me escuchó, quiero llamar a un amigo, a alguien que está ahí escuchando, me dice: yo necesito tener a Cristo en mi corazón. Ahí comienza tu liberación, cuando tengas a Cristo sobre tu vida. En esta mañana, invítale a tu corazón. Repite conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador, estoy lejos de ti, he pecado contra el cielo y contra ti. He hecho lo malo delante de tus ojos, pero en esta mañana yo me arrepiento. Señor, rompe las cadenas de mi alma, libérame de esta maldición, rompe la maldición del pecado. Trae libertad sobre mi vida, sáname, liberta mi corazón. No quiero seguir siendo un esclavo de mi pasado, un esclavo, Señor, de mi dolor o de la culpa. En esta mañana, llévate, Señor, mi carga y mi dolor, en el nombre de Jesús, y por tus llagas yo he sido sanado y he sido curado. Que tu presencia venga sobre mi vida y empiece en mí tiempo de refrigerio. Que mi vida está marcada por la mano de Dios. Que mi nombre sea inscrito en el libro de la vida y en el día final yo no quede avergonzado. Gracias, Señor.